¿Qué nos aportas en esta primera pregunta? Bueno, muy importante la primera pregunta, ¿no? El por qué, ¿no? Y el por qué nos pide una razón de la cantidad de versiones, ¿no? Bueno, yo opino, estimado, que ahí tiene que ver justamente porque las técnicas a la hora de interpretar el texto griego y el texto hebreo han tenido, digamos, diferentes lentes, ¿no? Por ejemplo, fíjate de que en la versión de Isaías, en el texto masorético, aparece la palabra alma, ¿no? Pero en la Septuaginta griega aparece la palabra betula. También hay otros pasajes que se mencionan, por ejemplo, hay una parte donde Pablo me parece cita, creo que en Corintios, has preparado un cuerpo para mí, sin embargo, en el texto hebreo dice, has abierto mis oídos. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es que hay diferentes testigos textuales, ¿no? Como por ejemplo tenemos el Pentateuco samaritano, tenemos también la Septuaginta griega, el texto masorético, y más adelante lo que va a ser el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, para responder, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Notaríamos que hay muchas versiones porque cada casa editorial, cada denominación de fe va a traducir de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 1:2 hay un pasaje que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la traducción interlineal de Ricardo Cerny, dice justamente, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces notamos de que no hay una uniformidad. Por eso muchos especialistas dicen el traductor es traidor. O sea, no es que el traductor lo haga de mala gana, sino que lógicamente todo ser humano, y todos podemos estar acá en este saco, tenemos de todas maneras una ideología, nos guste o no, sea derecha o izquierda, tenemos una confesión, sea cristiana, judía, islámica, todos tenemos una inclinación a algo. En este caso no existe una neutralidad, y ya que las personas son las que hacen las traducciones, lógicamente todo ser humano tiene prejuicios y de alguna manera no se podrá conciliar que hay, digamos, una uniformidad en este sentido, sino de que hay tantas versiones, repito, por el hecho de que habemos diferentes personas con diferentes inclinaciones de fe. Sin embargo, lo recomendable es estudiar en los idiomas originales tanto lo que es el Tanaj como lo que es el texto griego del Nuevo Testamento. Ese sería mi aportación. Sí, importante, Salomón, vamos a citar una fuente. Invitamos a la respetable audiencia como fuente de tener el diccionario Voxe griego. La palabra diabalos significa lanzar a través de, transportar al otro lado, hacer pasar, atravesar, franquear, desavenir, indisponer, enemistar, acusar, calumniar, desacreditar, denigrar, engañar, inducir a error. Entonces son palabras que tienen que ver con un atributo, no tienen que ver tanto con un sujeto. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto esta pregunta? Ya que hablamos del texto del Nuevo Testamento, notamos nosotros que en el texto del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, se dice que Jesús es tentado por el diabolos, ¿no? Entonces, lastimosamente aquí ha habido, digamos, un entendimiento por películas, pues, de Semana Santa, ¿no? O películas seculares en las cuales se ve, pues, a Jesús hablando con un Satanás, ¿no? Con un demonio. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a lo que es el diabolos. O sea, se traduce al español como diablo, sí, pero se pierde en esencia lo que significa la palabra diabolos. Así como diámetro significa a través de una distancia, la palabra día es a través de, y balos es lanzar. Entonces un diabolos es aquello que lanza, ¿no? Podría ser una acusación. Entonces no tendría nada que ver con una persona o con un ser, sino con un atributo, ¿no? De hecho hay pasajes del Nuevo Testamento en que a las mujeres que calumnian al ministerio de Pablo se les llama diabolos. O sea, se les llama unas diablas, vamos a traducirlo así, pero no por el hecho de que se haya metido un ser espiritual con cacho y rabo, ¿no? Sino por el sentido de que tiene la facilidad de poder calumniar. Ahora, esto, Salomón, es importante, ya que en el judaísmo se maneja que el Satán es un servidor de Dios y que es un ángel al servicio de Dios, ¿no? O sea, como que es un segundo poder en los cielos, ¿no?
En el Nuevo Testamento se le maneja a la figura del diabolos, el diablo de Satán, se le maneja pues como el archienemigo de Dios, ¿no? Y lógicamente pues se han creado teologías, muchas, ¿no? Incluso de liberación, de reprensión, ¿no? Lo tenemos en nuestras iglesias, ¿no? Entonces todo esto pasa porque no ha habido un estudio profundo de la palabra, pero sí una teologización, ¿no? Entonces aportaría eso antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, hace un momento sobre la variante, ¿no? Sobre esta tercera pregunta. Claro, con gusto. Mira, voy a retomarlo desde el inicio para que todas las personas que nos vayan a escuchar puedan tener el contexto completo, ¿no? Bueno, estábamos comentando de que para definir a la palabra diabolos, estábamos viendo el diccionario griego Vox, ¿no? En la cual la palabra diabolos tiene la connotación de lanzar a través de, transportar al otro lado, hacer pasar, atravesar, desavenir, indisponer, enemistar, acusar, calumniar, desacreditar, engañar. Entonces decía de que la palabra diabolos, que se traduce por diablo, no hace alusión a un ser, a una entidad, sino a una acción. Ahora, yo sé que esto puede parecer bastante chocante, y de hecho voy a remitirme al texto griego del Nuevo Testamento y quiero señalar que esta palabra diabolos, ¿sí?, es bastante importante porque aparece, ¿sí?, aparece en total 38 veces en el Nuevo Testamento griego. Ahora, de las 38 veces quiero irme a tres textos clave. Quiero irme a 1 Corintios 3:11. Mira cómo dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ya. ¿Dónde está el problema, estimado Roger, y a los amigos que nos van a ver? Que en 1 Timoteo 3:11 no se traduce la palabra calumniadora por diablas. O sea, ahí aparece en el griego la palabra diabolos. Entonces viene la pregunta: ¿y por qué no poner acá y que las mujeres no sean diablas? O sea, si hubiera puesto que las mujeres no sean diablas, se entendería pues diablas como una persona que acusa, ¿no?, que calumnia, pero no como una mujer poseída por un tipo de entidad, ¿no? Este es un texto. Ahora voy a irme a otro texto, voy a irme a 2 Timoteo capítulo 3, en el verso 3, ¿no? El contexto es que nos está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Dice: los hombres son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bien, la trampa aquí está en que la palabra calumniador es diablo. Entonces, ¿qué significa? Que los traductores no han sido honestos al traducir esto, porque lo correcto hubiera sido sin afecto natural, implacables, diablos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, si hubiese aparecido la palabra diablos ahí, se entendería que ser un diablo no es ser un ser poseído por una entidad, sino es una persona que lanza una acusación, ¿no? Ahora voy a irme también al texto de Tito capítulo 2, versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Otra vez aquí la palabra en griego es la palabra diabolos. O sea, lo correcto hubiera sido, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no diablas, no esclavas del vino, sino maestras del bien. Entonces, uno podría preguntarse por qué en el texto de Mateo 4:1, Mateo 4:5, Mateo 4:11, Mateo 13:39, Mateo 25:41, Lucas 4:2, 4:3, Hechos 10:38, Efesios 4:27, de ahí vamos al texto de Hebreos, ¿no?, en carta a los Hebreos 2:14, ¿no?, en primera de Juan 3:8, y así en Judas y en Apocalipsis. Entonces, ¿a qué es a lo que yo quiero llevar a la reflexión, ¿no? Que una sola palabra, Salomón, mal traducida, va a conllevar obviamente pues a una inducción. Ahora, como decía, ¿no?, en el judaísmo se entiende al Satán, ¿sí?, como un ángel fiscalizador del bien que hace el trabajo que le encarga a Dios, ¿no? De hecho lo vemos en el libro de Job, ¿no?, a la figura del Satán.
También vemos que el Satán aparece en el libro de Números, en la Parashat de Balak, ¿no? En la cual Bilam quiere maldecir al pueblo de Israel. Entonces notamos que el Satán de la Biblia hebrea ya no es el mismo personaje que el Satanás del Nuevo Testamento, ya que entre ambos ha habido una evolución teológica. ¿Qué significa? Que Satán del Tanaj, de ser un fiscalizador, etcétera, en el periodo intertestamentario evoluciona a Mástema. Recuerda, Mástema es otro nombre que utiliza para la figura de esta entidad, en la cual Mástema ya no es solamente pues un fiscalizador, sino es alguien que ya tiene un plan, una agenda, lo mismo diríamos de Belial. Entonces quiero concluir con lo siguiente, que una sola palabra, Salomón, date cuenta cómo está afectando el entendimiento de una teología. Lo mismo podríamos decir con la palabra infierno, que es Gehenna, que viene del hebreo Keijinon. Entonces, importante este estudio de las traducciones, importante la crítica textual, importante los idiomas originales y sobre todo estudiar el idioma original. Para concluir, diría yo que de acuerdo a muchos judíos de Chabad y Lubavitch, tenemos que la figura de el Satán solamente es la Yetzer Hara, la mala inclinación. Lo tenemos en el rabino Yehuda Berge, en el libro El Satán, una autobiografía. Bien, con esto concluyo y le doy pase a los demás compañeros. Bien, Sadok, gracias por tu explicación detallada y puedo decir un poco más minuciosa. En conclusión, a ver, ¿cuál sería la traducción considerando este significado, ¿no? En el libro de Mateo capítulo 4 que mencionaste? Si quitamos quitamos la palabra diablo, ¿no? ¿Cuál sería la traducción ahí? Excelente, mira, para eso Salomón me voy al Eastword. En el Eastword es un programa donde tienen todas las traducciones. Voy a irme solamente a la Reina Valera del 60 y la voy a parafrasear. Mateo 4:1 dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por la acusación o la calumnia. Entonces notaríamos que ahí ya no tendría que ver que es un ser espiritual el que lo va a tentar, sino que va a ser luchando contra su propia carne, ¿no? Y esto es un tema bastante que se da en el judaísmo, de la lucha de la Yetzer Hara con la Yetzer Hatok, la inclinación de hacer el bien con la inclinación a hacer el mal. Y esto cambiaría completamente el esquema teológico, ya que se ha presentado guerras espirituales, demonios que vagan por el desierto, y notamos que esto es un poquito también el reflejo de la cultura helenística. Recordemos que en el helenismo habían justamente demonios que tomaban la figura del dios Apolo, ¿no? Entonces tenemos que esta influencia es bastante griega y bastante romana, ¿no? Y lógicamente el judaísmo helénico no se salvó de esto. El judaísmo helénico también lo tuvo, por eso que en el libro de Tobías, Judith, Macabeos, etcétera, libros que no son canónicos para el judaísmo jerosomatano, pero sí son canónicos para el judaísmo de fuera de Israel, pues sí, ¿no? Entonces ha habido influencia. Entonces, en mi opinión, la traducción más correcta para hacer justicia a la palabra diabolos tendría que ser en todos los casos acusación. Como te dije, en todo el Nuevo Testamento se le traduce como diablo. Tristemente en 3 textos, como citaba, en Primera de Timoteo 3:11, en Segunda de Timoteo capítulo 3:3 y finalmente en el texto de Tito 2 capítulo 3, vemos que los traductores hacen una injusticia, porque todo traducen por diablo, pero cuando llegan ahí recién ponen calumniador o difamado. Entonces esa sería mi conclusión. Aportar sobre esta quinta pregunta. Bien, muy importante, Salomón. Yo me voy a remitir al Tanaj. Recordemos que en el libro de Josué, Gehenna es un préstamo lingüístico que viene del hebreo Gehinón, y Gehinón es el valle donde se quemaba, ¿no? Ahora vamos a decir que quemar es un término moderno, ¿no? Obviamente se menciona que ahí se sacrificaban niños en honor al dios Molech, ¿no? Y lógicamente este lugar va a hacer no solamente en Jeremías, también en otros libros, lugar donde se pasa a los niños, se quema gente. Entonces cuando se llega a la literatura del Nuevo Testamento, la descripción que hace Jesús de Nazaret es justamente refiriéndose al valle de Hinnom, ¿no? O sea, no se entendía, ¿no?, como un lugar espiritual. Por supuesto, más adelante se va a reinterpretar este término como un lugar espiritual, y va a ser con Jerónimo, que se convierte en el famoso infernus, ¿no?, en el famoso lugar inferior, en el término en latín. Entonces,
Diría yo que obviamente esta palabra es un préstamo lingüístico que viene del hebreo. Es como por ejemplo nosotros en español utilizamos la palabra sándwich, ¿no? Que no es una palabra natural del español, sino es un préstamo lingüístico. Entonces notaríamos nosotros pues de que la palabra traducirlo por infierno también es bastante anacrónico, porque lógicamente, como decía, pues si hablamos del infierno en su debido contexto, recordamos obras como la Odisea, también la Ilíada, también recordamos pues la Divina Comedia, en las cuales, o sea, me estoy remontando a las obras literarias, sobre todo, porque se dice que Ulises de Ítaca bajó pues a este lugar, ¿no? Que la gente conoce como el Hades, ¿no? Que la gente entiende como un lugar de tormento, de castigo de las almas, y esto lógicamente viene de la época griega. Por eso justamente en el libro de Macabeos capítulo 1 se menciona la influencia helenística en el pueblo judío. Por supuesto que esto va a evolucionar, y ya más adelante muchos rabinos en lo que tiene que ver con el Talmud y muchos tratados van a hablar justamente de este lugar, ¿no? Espiritual también, y también se va a ampliar en el tema de la reencarnación, ¿no? En algunas sectas del judaísmo, ¿no? Entonces quiero decir que no se le hace justo traducirlo como un lugar espiritual, porque en el libro de Josué, Jeremías y lo demás nunca fue un lugar espiritual, fue un lugar físico completamente definido. Y cuando el maestro de Nazaret toma esta palabra, lo utiliza como un midrash. Por eso se dice que hay semitismos en el Nuevo Testamento. Ojo, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento es judío, estoy diciendo que hay semitismos, ¿no? Y de eso hay bastantes libros. Y lo mismo pasaba también con la palabra diablos. Quiero tomar un poquito, ¿no? Un compañero preguntaba, ¿y con quién está hablando? Justamente en ese sentido, repito, tomándolo desde un punto de vista hebraico, porque hay autores que mencionan que el Nuevo Testamento tiene semitismos. Repito, no estoy diciendo que es en hebreo, sino que tiene semitismos. Estos autores infieren que ese es un midrash, en la cual el maestro está hablando consigo mismo, se está reflexionando consigo mismo, la lucha en su carne, ¿no? Pero lógicamente, como repito, esto no estoy diciendo que es una verdad universal, la última revelación, estoy diciendo que es una interpretación que se da en base a los semitismos, y lo mismo aplica la palabra ángel. Bien, gracias Salomón, te agradezco compañero. Acá solamente diría de que esta palabra aparece 12 veces en el texto griego del Nuevo Testamento. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, tengamos presente primeramente que Adonai crea todo lo que existe en Bereshit capítulo 1, y uno de los mandamientos santos de Hashem es sencillamente guardarás el séptimo día, ¿no? Aparece la palabra Shabbat en Génesis capítulo 2, ¿no? Yo he escuchado en los debates entre testigos de Jehová, evangélicos y demás variantes, que los testigos de Jehová y otras ramas comentan mucho de que dice, ¿no? Oye, ¿y dónde se dice que Adán guardó el día del Shabbat? Para comenzar con esto. Decimos que justamente que Dios crea al Adán, así aparece en Génesis, pero Adán no está haciendo referencia a un solo ser humano, sino Adán está haciendo referencia a una masa de seres humanos. Esto lo traduce la traducción del lenguaje actual. Entonces, cuando dice guardarás el Shabbat, significa que el ser humano comienza a guardar el Shabbat. Lógicamente, Noé y todos los demás, ninguno era judío, los judíos ni siquiera existían. Entonces el mandamiento que está dando Adonai en el capítulo 2 no es solamente para una familia, para una raza, sino es para el Adán. Esto está en Génesis capítulo 1. Entonces el Adán involucra pues a toda la humanidad. Entonces esa pregunta, Roger, que le hacía el testigo de Jehová al adventista y también al cristiano de a pie, era de que no aparece un texto en que Adán guardaba el día del Shabbat, lo cual es refutado, ya que se dice que Dios descansó de todas sus obras el día del Shabbat. Eso está en Génesis capítulo 2, ¿no? Entonces esto es muy ignorado, ¿ya? Este es muy ignorado debido a que este es un argumento bien barato usado por estas denominaciones para evadir al día del Shabbat. Dice, no, pero es que Dios le dio el Shabbat a Israel. Falso. Adán no era judío, ni Adán era israelita, Adán era humano. Por eso te decía de que guardar el Shabbat tiene que ver justamente con una connotación de toda la raza humana, ¿no? Así es como comienza el libro de
de Génesis. Voy a ver el texto hebreo, permíteme dar un minuto, quiero abrir el texto en hebreo para poderlo revisar rápidamente y de esa manera eliminar cualquier vestigio de duda para que quede en la grabación, ¿no? De hecho, como tú eres profe de hebreo, Roger, voy a ir al texto de Génesis, capítulo 2, me parece en el versículo 4. Permíteme unos segunditos, estoy acá, listo, acá lo tengo. Génesis capítulo 2. Pasamos esto de aquí y entramos por acá. Un minutito, ya, acá está. 8, 29, 30, acá está. Bien, dice lo siguiente en Génesis capítulo 4, ¿no? Dice en el versículo, me parece es el 3, acá está. Acá está, dice: Vaibarej Elohim et Yom Hashevi, Vaikadesh Osho Kibo Shabbat. Ahí está, Shabbat, Milko Hamelachto Asher Bara Elohim La Azot. Ahí está la palabra Shabbat. Eso sí es irrefutable, ¿no? Entonces por eso yo decía, Roger, que no se trata de que lo que diga alguien, ¿no? Y aparece la Shin, la Bet y la Tab. Shabbat. O sea que el día de Shabbat no es dado ni para los judíos ni para los griegos, es dado para el Adam. Entonces, a la primera pregunta que propones, ¿no? ¿Qué implica guardar el Shabbat? Guardar el día que el Eterno descansó, en Génesis capítulo 2, versículo 3, donde no existían los judíos, existía la raza humana desde la perspectiva teológica. Bueno, te voy aportando esto y damos paso a los demás. Gracias. Dame un giro ahí, ¿no? Mira, fíjate que tú, como tienes ahorita, me parece el texto en la mano, aparece la Shin, la Bet y la Tab. Sí. Y ojo que no existían los puntos masoréticos, por lo tanto, eso, aunque se diga lo contrario, está en la gramática, ¿no? Por supuesto que los comentarios pueden decir lo que se les dé la gana, pero desde el punto de vista de la gramática aparece la Shin, la Bet y la Tab. Entonces esto lo tienes ahí en el texto hebreo, solamente resaltar eso nada más. Bien. Salomón, ¿qué dice la pregunta? ¿La puedes leer, por Sí, favor? la segunda pregunta. ¿Por qué muchas traducciones traducen sabatón por primer día de la semana o domingo? ¿Logró escuchar Curtis? Ok, activé el audio. Sí, bueno, mire, este es otro tema bastante interesante, Salomón. Estuve investigando mucho Mateo 28:1 y todos los pasajes de la resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento, la pedida de colectas en Corintios y también en Hechos. Y me di con la sorpresa que se traduce generalmente por primer día de la semana a la palabra sabatón, ¿no? Esto me parece bastante llamativo, ya que solamente hay 3 versiones de la Biblia que he rastreado que traducen como sábado. Por ejemplo, una primera opción es la Biblia del Oso. Cuando uno ve la Biblia del Oso, uno dice que Jesús resucitó el domingo o el primer día de la semana, sino resucita el primero de los sábados, ¿no? Esta es una primera traducción que he encontrado. Y hay 2 traducciones más, permíteme, voy a traerlas rápidamente, ya las tengo anotadas, porque es importante, ¿no? Mencionar cuáles son las traducciones de todas las que he revisado que sí traducen, ¿no? La palabra sabatón como sábado, ¿no? No le ponen domingo o primer día de la semana. Permíteme, acá lo tengo. La Biblia, como decía, hay otra. La Biblia Hahnemann, Salomón. Hahnemann. Es una traducción del griego, ¿no? De la Septuaginta. De la Septuaginta, sí. La traducción llamada Hahnemann Septuaginta también traduce por sábado. Otra, la Sagrada Biblia español, así se le llama, luego te paso los links, también lo traduce como día sábado, ¿no? Entonces un poco que la confusión sería, ¿no? Oye, pero si dice que Jesús
las mujeres van a la tumba pasado el sábado y se levanta el sábado o el Shabbat, o que se hacen bolas, ¿no? Entonces, fíjate Salomón que hablando desde la teología, Shabbat no solamente se le llama al séptimo día, también se le llama a las grandes fiestas, ¿no? Al Yom Kippur, a Rosh Hashanah, a todas esas fiestas que están en Levítico 23, se les llama Shabbat, ¿no? Entonces, desde la teología, obviamente viendo que Jesús muere un 14 de Ab, o sea, lo que equivaldría a un miércoles, entonces, al decir que Jesús, las mujeres van y dejan las especias, el día de pasado el Shabbat se referiría a ese Shabbat de lo que tiene que ver con la Pesaj. Y lógicamente se menciona en la Biblia del Oso, Huneman, y la Biblia española que te he comentado, voy a mandar los links más adelante por interno, lo traducen como sábado. Entonces la gente diría, oye, pero si dice que pasado el sábado, las mujeres fueron, ¿cómo que se levantó el sábado? La razón es sencilla, sino que a veces las personas piensan que sábado o Shabbat solamente es el séptimo día, pero en ese caso la muerte de Jesús está haciendo alusión al 14 de Nisan, o sea, un Shabbat, y que se levanta el Shabbat. Entonces eso aparece en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Corintios y Hechos. Entonces eso es una primera observación que yo comparto, ya que yo le pregunté a un amigo que es teólogo, le digo, pero ustedes ¿por qué lo traducen como semana? Le digo, ¿no? Y para que sea primer día de la semana tendría que aparecer la palabra protos gemera en griego. Esa palabra protos gemera es en Apocalipsis, ¿no? Pero no aparece en nada de lo que es la palabra sabatón, que es el equivalente a Shabbat. Bueno, eso es un poquito mi respuesta, Salomón, apelando al griego desde la teología. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes aportar sobre cuál consideras que es la mejor versión hasta ahora en español? Bueno, básicamente Salomón suscribe a lo que dijo el compañero, ¿no? La Biblia del Peregrino y también la de Jerusalén y la textual tercera edición con aparato de crítica creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Ya que ahí te mencionas cuáles son los añadidos, las interpolaciones. Creo que no podríamos limitar el estudio solamente a una traducción, ¿no? Yo creo que se deberían trabajar con 2 o 3 y desde la perspectiva académica al menos la de Jerusalén con aparato de crítica y la textual tercera edición es de lo mejor que tenemos en español, ¿no? Ahora, no sé si por ahí habrán recomendado de repente el Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñeiro, pero hasta el momento, según lo que manejo, estas dos son las más recomendadas para estudios serios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Bien, gracias. A ver, ¿qué nos puedes aportar con esta tercera pregunta? Buenas noches, Salomón. Primeramente hay que partir justamente de cuál es el día, ¿no? Bendecido por Dios, y cuál es el día que va a ser cambiado y cuáles son las razones por las cuales van a ser cambiados, ¿no? Justamente estaba revisando un poquito este tema y vamos a revisar pues de que va a haber una ruptura, ¿no? Como dice el doctor Mario Javier Sabán en su libro La ruptura entre la iglesia cristiana y la sinagoga, ¿no? Entonces ahí notamos que el doctor Sabán comenta mucho de que esta ruptura se da por parte de la iglesia de Roma, ¿no? O sea que las comunidades en Roma van a ser las que van a empezar a abandonar paulatinamente el sábado, y que Constantino lo único que va a hacer va a dar el cambio oficial. O sea, no tanto es con Constantino, sino que, lo explica Sabán, van a ser los discípulos de Roma los que van a empezar a abandonar, ¿no?, el día sábado. Y de hecho, fíjate, mira, dice acá, comparto algo, ¿no? Aproximadamente 100 años después de la muerte de Jesucristo, mira, los evangelios apócrifos de Bernabé y Justino contienen referencias a la adoración al primer día de la semana, el día domingo. Esto se menciona en fuentes no canónicas, ojo, en fuentes no canónicas. Y esto comenzó a convertirse en la norma durante el gobierno del emperador Adriano, entre el 117 al 135 después de Cristo. Entonces acá tenemos un dato bastante interesante de dónde se comienza a guardar el domingo, o sea, el día del sol, y cómo se da este proceso paulatino, ¿no? También se menciona que Constantino el Grande es un adorador del dios sol romano, el pagano y famoso Sol Invictus, y entre comillas se convierte al cristianismo después de la batalla de Milva en 1312. Según esto, él afirmó ver una visión de una cruz de fuego en el cielo antes de la batalla. Entonces notamos de que
Esto se va a mencionar en el Códice Justiniano, libro 3, título 1, 2, 3, dice así: en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y que se cierren todos los talleres en el campo. Sin embargo, las personas que se dedican a la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque a menudo sucede que otro día no es tan adecuado para la siembra de granos o para la plantación de la vid, no sea que por descuidar el momento adecuado por tales operaciones se pierda la generosidad del cielo. Entonces acá tenemos un pequeño dato de la oficialización del domingo, ¿no? Ahora, Jones de Parker, un erudito, dice lo siguiente, ¿no? Registra en su libro El sábado transferido, palabras registradas en la corte de Constantino para Eusebio. Dice así lo siguiente, en el libro de Parker y Jones, de título de Shabbat transferido, del año 1902, dice: en este día, que es el primero de la luz y el sol verdadero, nos reunimos después de un intervalo de 6 días y celebramos sábados santos. Fíjate bien, sábados santos y espirituales, todas las naciones redimidas por él en todo el mundo, y hacemos esas cosas de acuerdo con la ley espiritual que fue decretada para que los sacerdotes las cumpliéramos el sábado. Y todas las cosas que teníamos el deber de hacer el sábado, las hemos transferido al día del Señor como más honorable que el sábado judío. Entonces, para poder ir respondiendo si los no judíos pueden celebrar el sábado, miraríamos que sí, antes de estas reformas, ¿no? Ahora uno se diría, ¿y cómo se dio el cambio del día del reposo del sábado al domingo? Notamos que Adriano, Constantino, Eusebio y otros líderes de la iglesia antes de Nicea cambiaron gradualmente el día de adoración del sábado al domingo, pero la pregunta más importante es, ¿ellos tenían la autoridad bíblica para hacerlo? ¿Y Dios mismo lo aprueba? Dice así, absolutamente no. El Papa León XIII, en una carta en 1894, dice: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. O sea, en ese sentido tienen el derecho a cambiar el día de Dios al día que se les da la gana. Un periódico católico de 1895, The Catholic National, dice: el Papa no es solo el representante de Jesucristo, sino que el mismo Jesucristo escondido en el velo hecho carne. Entonces, de esta manera se va a comenzar a dar el cambio del, como les decía, del día sábado al domingo. No estoy diciendo que comienza con Constantino, sino con las Cortes de Roma. Y añade también, ¿no? Dice, quizás lo más audaz, lo va a decir en el periódico católico El Centinela, el cambio más revolucionario que jamás haya hecho la Iglesia ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, se cambió de sábado a domingo. El día del Señor, en latín, dies domini, fue elegido no desde ninguna dirección señalada en las Escrituras, sino desde el sentido de la Iglesia y su propio poder. Las personas piensan que las Escrituras deberían ser la única autoridad. Lógicamente deberían serlo. Entonces notamos ahí también que el cardenal James Gibson, arzobispo de Baltimore, va a decir lo siguiente: puedes leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del día domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. La Iglesia Católica enseña correctamente que nuestro Señor y sus apóstoles inculcaron ciertos deberes importantes de la religión que no están registrados por los escritores inspirados. Por lo tanto, debemos concluir que las Escrituras por sí solas no pueden ser una guía ni una regla suficiente. Lo dice Gibbons en The Faith of Fathers en 1917, página 89. Sin embargo, Juan 14, 23, 24 refuta ese argumento, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará, y los que no me aman no guardarán mis palabras. Entonces dice así: Elohim instituyó el sábado, el Shabbat. Él esperaba que su pueblo Israel lo guardara, lo mantuviera y lo adorara y lo pasara a otros. Jesucristo enseñó y adoró el día de Shabbat, igual sus apóstoles. Pablo no entró nunca a la sinagoga el domingo, entró siempre el día de Shabbat en el libro de Hechos. Las Escrituras no contienen ninguna referencia de Génesis a Apocalipsis que santifique el domingo como día del Señor, sino que esto va a ser una transferencia que se va a dar en estos temas, Salomón. Entonces, bueno, yo voy aportando eso.